Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo de leerlo, pero sí de escucharlo. Todos los derechos son del autor. La profecía del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Capítulo 28. Elena había decidido ver a Nicia, después de todo, por si acaso. La sanadora no intentó ocultar su preocupación por los nuevos desgarros en las alas de Elena. Ella no la destinó a la tierra. Para ser nacido, para volar, Elena se dio cuenta de que tal paso era un recurso final. ¿Puedes sentir algo sobre mi antebrazo izquierdo? Nicia pasó varios minutos revisándolo, incluso haciendo un escaneo. Tus huesos tienen túneles a través de ellos, dijo después, con expresión sombría. Como si tus inmaduras lombrices hubieran hecho su camino. Lástima que en realidad no fuera algo tan prosaico como los gusanos. Era el fuego y la energía que buscaba remodelar el mundo. ¿Puedes arreglarlo para que mi brazo no se fracture? Un breve asentimiento. Todavía soy capaz de manipular el cuerpo para que sane lo suficiente como para eso. Pero Elena, simplemente estamos colocando tiritas en la herida. No puedo definir una causa. Calientes barreras de color recorrían sus mejillas, pero sus manos eran tranquilas y competentes mientras trabajaba. Lo sé, dijo Elena, aunque su garganta estaba seca y su cabeza tapada con todas las emociones que no podía permitirse sentir en ese momento. Pero entonces, de destinarme a tierra para que pueda realizar tantas pruebas como quieras, tengo que asegurarme de que mi hermana esté a salvo, que su hija también lo esté. Nicia frunció los labios. Trabaja rápido, ¿ok? No solo estás retrocediendo, este hueso ahora es más débil que el de un mortal. 15 minutos más tarde, después de una gran comida que devoró, Elena comenzó a revisar el archivo del incendio que había cobrado la vida de Nisan Comer y Terrence Lee. Mientras Vivek trataba de localizar a Jade, no había mucho ahí. Había sido tan obvio que el incendio fue provocado que era como si el incendiario publicitara su trabajo, o no le importara ser sutil. El investigador creyó que el incendiario también había sido sonado la alarma de incendio para vaciar el edificio de otros residentes. Había basado su conclusión en el hecho de que varios residentes habían denunciado a un hombre que había llamado a su puerta para avisar de un incendio antes de que hubieran atrapado una pizca de humo. Todos habían descubierto al hombre como blanco o hispano, vestido con un abrigo largo, un sombrero y una bufanda envuelta alrededor de su boca. Nishan Comer y Terrence Lee habían sido las únicas víctimas. Se mantuvo el patrón, dejar a los inocentes alejados y en paz, incluso salvar sus vidas cuando fuera posible. Pero como Rafael había señalado, Beth y Maggie estaban intentando conectar con uno de los objetivos del asesino. Con los músculos apretados, Elena siguió leyendo. Gracias a un rocío liberal con acelerantes, junto con los materiales utilizados para construir el antiguo edificio, los dos vampiros se habían quemado, como había dicho Vivek, como criaturas crujientes. El problema con el uso del fuego para asesinar vampiros era que los más viejos podrían sobrevivir, ya que Elena una vez había rescatado a un vampiro de 800 años de un fuego malicioso. Había sido chamuscado hasta el hueso, apenas sostenido por tentadores deformados, más ligero que un niño pequeño en sus brazos, pero cuando sus ojos se abrieron, estaban húmedos y brillantes de dolor. Ella casi lo había dejado caer, incapaz de creer lo imposible.
Más tarde, otro vampiro le había dicho que ella había rescatado, no podía soportar estar sin vista, por lo que había usado el resto de su cuerpo para proteger sus ojos. Eso había sido más de una década antes y el viejo pero muy fuerte vampiro todavía se estaba recuperando. Su rostro se había regenerado, al igual que la mayor parte de su cuerpo, pero necesitaba un bastón para caminar y su resistencia era limitada. Nishan Comer y Terence Lee apenas habían salido de sus contratos, en ningún momento cercano de su edad para sobrevivir al fuego. Habían estado vivos cuando se inició, pero había una buena posibilidad de que ambos hombres hubieran muerto al propagarse. Él amputó los genitales de Blakeney y la mano de Acosta mientras estaban vivos, se recordó a sí misma, y él amenazó a Harrison con Beth y Maggie. El hombre le gustaba torturar sus víctimas. Ella revisó su conclusión. Comer y Lee deben haber estado vivos pero inmovilizados cuando se inició el incendio. Los dos habían sido quemados vivos. Flexionando su brazo izquierdo para aliviar un profundo dolor muscular, pasó la página con su mano derecha. No se recuperaron muestras de ADN viables, y el fuego estaba tan caliente que había dañado los dientes de los hombres, aunque el patólogo había tomado notas de que el daño de los dientes podía haber sido antes de la muerte. Comer y Lee habían sido identificados por el proceso de eliminación. Nadie más en el edificio faltaba. Además, ninguno de los dos había accedido a ninguna de sus cuentas a raíz de ello. Un vecino le había visto regresar a casa anoche, pero nadie los había visto irse, y ninguno había sido visto desde entonces. Sin embargo, ¿era posible que Comer o Lee hubieran planeado un engaño y fueran el asesino? Era posible, decidió Elena, pero poco probable, especialmente porque ambas víctimas tenían una constitución delgada y baja, mientras que el hombre que había golpeado las puertas la noche del incendio fue descrito infortunadamente como alto y bien construido. Muscular. Eso coincidió con lo que Elena había visto en las imágenes sugeridas de Al y Anita. Flexionando su brazo de nuevo, pasó otra página. Como las víctimas habían sido vampiros, la policía había enviado copias a la torre de su investigación, pero la torre no había interferido, dejando al detective humano a cargo para hacer su trabajo. Ese detective había descubierto los certificados de Nishan Comer como químico. Había decidido vincular con nuevas drogas de diseño que se dirigían al mercado vampírico. Elena se incorporó directamente a la conexión de drogas. Aburridos y viejos, casi inmortales, estaban constantemente buscando una nueva emoción. La 99% de las drogas de diseño simplemente no funcionaban. El metabolismo vampírico simplemente era demasiado eficiente. Era la razón por la cual las tomas de miel eran tan populares. Sin embargo, de vez en cuando, uno de los medicamentos de diseño funcionaría lo suficiente para hacerlo viable y mortal. Umber, la última gran droga vampírica que llegó al mercado, convertía a los vampiros ordinarios y respetuosos de la ley en máquinas asesinas. Uno de los casos más tristes que Elena había escuchado era sobre un vampiro que había destrozado a la mujer que amaba. Descolgando el teléfono del escritorio de Rafael, donde había él establecido su oficina, llamó al detective a cargo. ¿Santiago? Fue la respuesta brusca en el otro extremo. Hola, detective. Los detectives Héctor Santiago y Elena habían trabajado en más de un caso en forma paralela a lo largo de los años, donde el trabajo del gremio se cruzaba con el de la policía. Su relación se había tableado cuando ella se convirtió en un ángel, y más al convertirse en consorte de Rafael. Sus lealtades eran diferentes, pero los dos habían descubierto la manera de hacerlo. Así que ahora me llamas. Un gemido mecánico en el otro extremo.
probablemente una silla de Santiago, tensándose mientras reclinaba su gran cuerpo hacia atrás. Después de cancelar mi comida, «Dame un respiro, Santiago», dijo, acomodándose en la broma familiar como si fuera un abrigo viejo y favorito. Estaba en el otro lado del maldito mundo en este momento. Ella y Rafael hubieran volado para visitar a Caliani. Excusas. Esta vez con un sonido raspante. Es probable que Santiago se frotara la barba pelirroja con la mandíbula. ¿Tienes un caso? No. Quería preguntarte acerca de un reciente tuyo. Nishan Comer y Terence Lee. ¿Los vampiros fritos?, dijo Santiago a la vez. Al principio pensamos que las víctimas eran seres humanos. En toda mi carrera nunca había visto a vampiros quemados tan mal. Elena apretó su antebrazo para aliviar el creciente dolor. Incluso las habilidades curativas de Nicia no podían mantenerlo a raya. La conexión de drogas. ¿Alguna vez rastreaste los detalles? Nada más que rumores, y cavé hondo. Un rumor de frustración en la línea. Ashley, ese marido inteligente y asqueroso de ella, me conectó con personas que normalmente serían conejos si olieran a la policía, y mis propios informantes también estaban felices de hablar. Inusual. Los residentes del barrio usualmente se acercaban a los forasteros. No podían darse el lujo de cagar en su propio estanque. Comer y Lee tenían antecedentes de estafas. Le dijo Santiago. Cosas de primera calidad, como mezclar una sustancia inocua y decir a los compradores de bajo nivel que era una poderosa droga de diseño. Ya sabes, mierda venenosa que los drogadictos nunca podrían permitirse. Elena asintió. ¿Tienes una nota en el archivo de que es posible que se hayan topado con droga peligrosa de algún momento? Sí, se me acercaron un par de prostitutos vampiros, Red Cootie y Monique Darling, que juraron que Lee y Comer le habían dado a cada una la prueba de una alta, que causaba alucinaciones psicópatas y luego un apagón. Cuando las mujeres la tomaron en un callejón trasero en el caso de Reed, dijeron que las tiraron por las escaleras del edificio Monique y que sus ropas no estaban del todo bien. Estaban tan seguras de que los cabrones las habían violado. ¿Y estos hombres habían sido los amigos de Harrison? Mierda. Sin embargo, no hay recuerdos. Ni siquiera se pudieron obtener datos de ellos por su sentido del tiempo estaba jodido después de años de drogas, agregó Santiago. Pero ambas mujeres recordaron que se despertaron mojadas, con la ropa pegada a la piel. Su opinión fue que los dos violadores las empujaron dentro y fuera del agua para deshacerse del ADN. No es que los vampiros denunciaron. Cansancio en su voz ahora. ¿Sabes cómo es en el barrio? Sí, el barrio se encarga de lo suyo. Excepto que es vampiro, come vampiro. El estómago de Elena se revolvió ante la idea de que Harrison estuviera involucrado en crímenes tan repugnantes. Sí, cierto, destruiría a Beth. ¿Y si una mujer sí recordara lo que le habían hecho? Infierno de un motivo. Santiago estuvo de acuerdo, pero luego tuvo al tipo que advirtió a la gente demasiado pronto. Sin humo, ninguno de los dos primeros evacuados vio algunos signos de incendio. Lo tenía como hacedor. ¿No tuviste suerte rastreándolo a él? La gente estaba tan feliz de que los bastardos estuvieran muertos. No estaban particularmente interesados en descubrir quién lo había hecho. Si alguien conocía la identidad del incendiario, no lo dirán. Me dieron mucha suciedad sobre los tipos muertos, pero, aparte de 2 chicas de la calle, nadie se presentó como víctima de una violación. Larig entró durante la última parte de la declaración de Santiago y colocó un vaso fresco de la bebida energética de Nicia frente a ella. Sonriéndole, las gracias le dijo a Santiago:
¿Los profesionales no eran sospechosos? Tenía coartada hermética para el momento en que se produjo el incendio, una encerrada por embriaguez pública, la otra admitida en una clínica local después de que un Juan le rompiera la clavícula. Verifiqué la situación. Tenían proxenetas que tal vez hubieran sido excepcionales a falta del pago por el uso, pero estos dos son operadores individuales, más gruñidos, mecánicos, seguidos de un sonido, una pluma que golpeaba un escritorio una y otra vez. ¿Los vampiros no reciben un pago después de su contrato? Dejando el vaso después de beber la mayor parte de la mezcla, dijo: sí, algunos más generosos que otros, pero agregaba 100 años adicionales para descubrir la vida y terminan vendiendo su cuerpo a los perdedores en la calle. Joder, no lo entiendo. Sin esperar una respuesta, dijo: ¿por qué estás tan interesada en los violadores fritos? Elena le dio la verdad. Había muchas cosas que nunca podía contarle, secretos como podría en peligro su vida, pero 3 ataques conectados contra vampiros no caían bajo este paraguas. El estúpido amenazó a mi hermana y sobrina. ¡Cabrón! Sin flexión en su voz, Héctor tenía una bella mujer regordeta de la que se enamoró y 4 niños energéticos que eran su orgullo y alegría. Blakely y O. Acosta podrían haber sido traficantes, pero un caso sólido para decir que Blakely al menos usó la droga de la violación en las mujeres explicaría la amputación de sus genitales. Elena había estado pensando lo mismo. Eric Acosta era un adicto a la alimentación de miel que comprobaba sus propias drogas. Podría ser que compró la droga de la violación para Simone Blakely y la compartió, y le cortaron la mano para su problema. Funciona, dijo Santiago, pero te diré una cosa más. Hay pandillas de vampiros locos en el barrio. Los bárbaros no parpadean al destruir a un hombre para hacer el punto. Lee y Comer podrían haber sido golpeados por invadir, lo mismo que Blakely y Acosta. Se sentía muy personal. Elena fue a beber el último de la mezcla de inicia, pero casi dejó caer el vaso cuando su antebrazo le dio un espasmo. Apretando la mandíbula para mantener su gruñido de dolor, volvió a dejar el vaso. También está la línea de tiempo, logró decir. Lee y Comer fueron asesinados hace 2 meses. Blakely y Acosta solo la noche antes del atentado con Harrison. ¿Grave escala?, inquirió Santiago. El chico está en el alboroto. Más cuerpos empezaron a aparecer. No lo harían, juró Elena, no el de Beth o Maggie. Después de colgar la llamada con Santiago, el detective había prometido hablar con algunos informantes. Elena tragó saliva y se subió la manga de la parte superior. Su antebrazo estaba rígido, los músculos apretados, pero nada era translúcido o parecía a la lava. Las buenas noticias terminaban ahí, porque lo que podía hacer era una nueva grieta en su piel. Se sacudió la pelusa que se aferraba a ella. ¿De dónde diablos venían esas cosas? Debía de haber sido de algún tejido que había estado en contra de su ropa. Con su piel clara, la decoloración alrededor de la ruptura en su carne era imposible pasar por alto. De color morado, se extendía desde el corte en la floración extremadamente delicada. Eso era lo peor. Cuando giró el brazo por la mirada a la parte inferior, encontró más heridas. No solo eso, sino que su muñeca sobresalía notablemente y el anillo que llevaba en su dedo meñique derecho cayó frente a sus ojos. Ella había perdido más peso. Acurrucando los dedos de su palma en la mano, decidió no ir a la enfermería. Nadie sabía lo que le estaba pasando. Nicia no podía ayudarla, más de lo que ya había hecho,
y la amenaza para Beth y Maggie permanecían. Sería inteligente, llevaría a varios miembros de la Legión con ella en caso de un descenso repentino, pero tenía que seguir avanzando en esto. El tiempo se estaba alejando de ella como el agua de un grifo que brotaba. Hija de mortales, recipiente sin despertar. Se incorporó bruscamente, girando la cabeza hacia las puertas del balcón por instinto, pero ninguna mujer fantasmal con cabellos lila estaba afuera. Su mano presionaba contra la ventana. No, era una lechuza de ojos dorados que estaba sentada en el borde del balcón, sus plumas más anchas y blancas que la nieve. No tengas miedo de los búhos, escuchó en su mente. Con la boca seca y el corazón latiendo como una criatura viva, atrapada dentro de su caja torácica, caminó hacia las puertas y la abrió con sigilo. El búho solo la observaba, imperturbable. Cuando ella salió al aire helado, volvió la cabeza y levantó una garra para limpiar sus plumas. Elena contuvo la respiración hasta que le dio el pecho y agachó para tocar al pájaro. Hasta aquí el capítulo 28 de La profecía del arcángel. Gracias por escucharme.